Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Deje una marca en Efesios 2. Y para poder iniciar el sermón del día de hoy, le voy a invitar que deje una marca ahí en Efesios y vayamos a Lucas 15. Para de este capítulo de Lucas tener nuestra ilustración para dar inicio al estudio. Pablo, en los primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios, les muestra la deplorable condición de muerte espiritual en la que están. Dice, están muertos espiritualmente, no tienen vida, cadáveres espirituales. Pero en el versículo 4 en adelante le dice, pero Dios, por su bondad, por su misericordia, os dio vida. Por lo tanto, en estos primeros versículos del 1 al 10 de la carta a los Efesios, Pablo le muestra con esta condición caída en la que está el hombre, pero también mostrando principalmente el amor de Dios, dándole vida a aquel cadáver espiritual que nosotros éramos, y que los de Éfeso también eran, dándoles un nuevo estatus, una nueva posición espiritual, pasando de ser hijos de ira a hijos de ira, de desobediencia, a hijos de obediencia o de justicia para buenas obras, como dice el versículo 10 del segundo capítulo a los Efesios. Y Pablo en esta sección que comienza en el versículo 11, que es la que vamos a estudiar el día de hoy, no solamente les dice, miren, ustedes estaban muertos, Dios les dio vida, sino que además hace que consideremos esa posición de desventaja en la que nosotros estábamos, porque estábamos separados de Dios. Y esa obra salvífica de Dios que ha hecho en nosotros y que fue relatada en el capítulo 1 desde el versículo 3 al 14 con todas las bendiciones espirituales que Dios nos dio, tienen un resultado en nuestra relación con Dios. Como lo dije en algún momento, no es solamente que Dios nos salve, que no derrame su ira sobre nosotros, sino que además nos toma y dice, ya no estoy enojado contigo, ya no estoy airado contigo, ahora tú eres mi hijo, y como mi hijo tú eres cercano. Y esa posición, esa relación íntima que ahora tenemos con Dios, es la que Pablo aquí comienza a profundizar más. Ya no es solamente Dios nos justificó, Él nos selló, Él está haciendo todo. Ahora hay una respuesta, hay un resultado en nuestra experiencia de nuestra relación con Dios, que es lo que Pablo comienza a detallar desde el versículo 11 al 22, que es la gran sección, la segunda sección del capítulo. Hoy día solamente vamos a ver algunos capítulos de ese gran párrafo. Entonces, de alguna manera contrasta esa condición de impiedad, separado de Dios, excluido de Dios, en la que nosotros estábamos, a la nueva posición, a nuestra nueva identidad. Recordarles una vez más que esta serie de Efesios que estamos realizando se llama Practicando tu identidad en Cristo, o tu nueva identidad en Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo hace. Ahora estamos cercanos a Dios. Y eso obviamente, al estar cercanos a Dios, podemos acercarnos libremente al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro, como dice Hebreos 4. ¿Y por qué les digo que abran su Biblia en Lucas? Porque en Lucas 15, versículo 11 al 19, tenemos la historia del hijo pródigo. Una historia que es conocida, pero una historia que de alguna manera nos relata esa triste realidad en la cual nosotros estábamos de lejanía, de distanciamiento, de exclusión. Obviamente en el hijo pródigo por una decisión personal, pero de exclusión al fin, de las bendiciones de la casa de su padre. Cuenta la historia que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le pide al padre que le dé la parte de su herencia que le corresponde,
El padre acepta, le da su herencia y él se va por el mundo, lejos de la casa de su padre. Versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, o sea, lejos del padre, apartado de él. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Romanos nos enseña que el hombre, estando aquí en el mundo, viendo las cosas creadas que muestran el gran poder y deidad de Dios, no adoró a Dios, sino que la menospreció. Menospreció esa guía que Dios había dejado para llegar a él. Desperdició lo que él tenía. Es como Adán. Adán estaba en un huerto con todas las bendiciones. Les dijo una sola orden, de ese no comerás. Llegó la serpiente, engañó a la mujer, engañó al hombre, menospreciando lo que Dios había dicho. Y perdieron todas las bendiciones. Ahora, como decimos en buen chileno, si Dios hubiese sido chileno, le hubiese dicho a Adán, ahora te tenés que sacar la mugre para comer. Desperdiciando, excluido de Dios, echado fuera. La historia sigue relatando el versículo 14, y cuando todo hubo malgastado, o sea, cuando ya no tenía nada, además de eso, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, no tenía por dónde. Sin ninguna esperanza, sin nada en el bolsillo y afuera más encima no había nada de qué adquirir fácilmente. Había escasez. Miremos la realidad del mundo. Afuera no hay nada que el mundo ofrezca. El hombre vacío, muerto espiritualmente, excluido de Dios. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. A tal necesidad, comiendo la comida que los cerdos comían. Capítulo 2 de Efesios, al principio de los versículos, nos dice que estábamos en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, siendo influidos por él. Nuestros deseos eran hacer los deseos de este mundo. Era como le pasó al pródigo, deseando las cosas de este mundo, deseando la comida de los cerdos. La historia de él se torna un poco en nosotros y dice que él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, a través de la primera parte de esta historia del hijo pródigo, vemos nosotros esa triste realidad de estar excluidos de Dios, de excluidos de la casa de nuestro Padre, de la presencia de Dios, sin ninguna esperanza. Y si vamos al segundo capítulo de Efesios, versículos 11 y 12, que son los versículos que hoy día estudiaremos en este sermón que se titula Recordando nuestra separación de Dios. Recordando nuestra separación de Dios. Y dice Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A través de este texto vamos a ver 5 realidades de nuestra antigua separación de Dios. ¿Cuáles son esas 5? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios. Y estas 5 realidades
son las que nosotros debemos mantener en nuestra memoria. No podemos olvidar. Y vamos a ver por qué tiene que ser así. Vamos al versículo 11. La primera frase dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Como les comentaba, del versículo 1 al 10 del segundo capítulo, Pablo le dice, ustedes están muertos, Dios les dio vida, ahora tienen que vivir por su gracia, para buenas obras, para la gloria de Dios. Para eso ustedes han sido puestos en alto, han sido puestos en vida nuevamente. Y nos recordábamos del ejemplo de Ezequiel, cuando está en el valle de los huesos secos, les da vida, y finalmente cuando les da vida a los huesos se llenan de carne, sopla aliento de vida Dios en ellos para que tengan vida, para que vivan. Aunque suena redundante y un poco obvio, esa vida tiene que ser vivida conforme a lo que Dios ha establecido. Nosotros que estábamos muertos, Dios nos dijo, ahora vivan. Vivan conforme al Evangelio, vivan como es digno de la vocación con que han sido llamados. Y esa es la vida a la que Dios nos ha llamado, pasando a ser hijos de ira, de desobediencia, para ser hijos de Dios. Y se cumpliese lo dicho por Dios en Efesios capítulo 1, predestinados, elegidos para ser adoptados sus hijos. Entonces, esta es la base que Pablo toma para esta segunda parte del capítulo. Las implicaciones y las consideraciones que él explica son significativas en cuanto a que la salvación nos hace cercanos a Dios y tiene que ver con la unidad de la iglesia, no solamente en nuestra relación con Dios, sino que en nuestra relación con nuestros pares, con nuestros hermanos. No en nuestra relación vertical con Dios, sino que también en nuestra relación horizontal con el que tenemos al lado. Entonces Pablo de alguna manera quiere que los efesios entiendan, comprendan su nueva identidad, lo que ellos ahora son. El versículo es claro, acordaos de que en otro tiempo, otra era su realidad antes. Ahora ustedes están bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora ustedes son hijos. Pero Pablo quiere que ellos entiendan y comprendan esa nueva identidad. Ahora la enfatiza no como en el versículo 1 al 10, en la muerte en la que estábamos, sino que en la distancia, en la cercanía, en la exclusión de la presencia de Dios en la cual estábamos. Y eso es un cambio impresionante. Nosotros muertos en delitos y pecados, harapientos como una podrida llaga, dice Isaías. Y Dios, en su santidad perfecta, inmaculada, llega y nos abraza. Y lo poníamos como ejemplo. Si alguien muy bien vestido ve a un andrajoso, no se acerca, porque me va a ensuciar. Quizá qué enfermedad tiene. Y de lejos, si le voy a dar algo, se lo dejo ahí encima. Tener el menos contacto posible. Pero Dios, en su bondad y misericordia, nos toma y nos abraza. Nos hace cercanos, nos hace íntimos. Cuando Pablo habla sobre la elección que nos ha predestinado, él ya ha tenido una relación íntima con nosotros, hay un conocimiento íntimo de nosotros. No es esta cosa mística de magos que dice, este me va a elegir, este me va a aceptar. No, Dios estableció un conocimiento íntimo de nosotros, aún estando muertos y delitos y pecados. Él nos toma y nos hace cercanos a Él. Y eso es un cambio impresionante en la relación que nosotros tenemos con Dios. Y que debemos de considerar. Pablo les dice, por tanto, o sea, en razón de texto, de que ustedes estaban muertos y ahora tienen vida, en función a eso, acordaos. Esta palabra en el griego, que no la escribí porque era muy difícil de pronunciar, no iba a hacer el loco aquí tratando de pronunciar algo muy difícil. Pero esta palabra acordaos,
en el griego significa recordar algo de memoria o tener un recuerdo de una realidad efectiva. O sea, esto no es mentira, esto no lo está inventando Pablo. Esta es la realidad en la que nosotros estábamos. Pero además de recordar o tener en memoria, tiene el sentido de reflexionar en esa realidad. En este pasaje, específicamente es reflexionar sobre la grandeza de lo que Dios ha hecho con nosotros, de esa irrupción salvífica de Dios en nuestra historia. Derechos, ahí caía libre a la puerta del infierno. Y Dios irrumpe con su mano y nos toma y nos rescata de esa caída libre. En el tiempo preciso, como dice Gálatas 4, en el cumplimiento de los tiempos, aparece Cristo. No antes ni después, cuando Dios ya lo había establecido. Entonces, reflexionando sobre ese acto salvífico de Dios, nosotros tenemos que llegar a modificar nuestra conducta. No reflexionamos porque sí. Cuando reflexionamos, hoy día iba tan apurado al trabajo que iba a exceso de velocidad y casi choco. Si yo reflexiono, digo, voy a irme un poquito más lento. Si no, la reflexión no sirve de nada. La reflexión me tiene que llevar a un cambio. Pablo le está diciendo, miren, ustedes ahora tienen que acordarse y lo que les voy a decir de lo que se tienen que acordar, les tiene que llevar a cambiar su forma de vida, a cambiar su manera de conducirse en esta vida. Esta acción de recordar no es opcional, es un mandato. En el griego es un imperativo. Acordaos, recuérdense, esto no se les puede olvidar. Tienen que tenerlo en mente, tienen que reflexionar sobre esto. Y Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso, y así también nos está diciendo Dios hoy día a nosotros. No se olviden de lo siguiente. Entonces Pablo no hace más que, una vez más, citar un mandato que está en la palabra de Dios. Que Dios desde un principio está dando una demostración, le está dando palabras al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, de que no se olviden de lo que Dios ha hecho por ellos. Deje una marca en Efesios 2 y acompáñeme a Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, versículo 3. Éxodo 13, 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Tened memoria. Acuérdense. Reflexionen sobre este día. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuisteis siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hay varios versículos más en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, capítulo 15, versículo 15. Pero el último que vamos a revisar, Isaías 51. Oídme, versículo 1, Isaías 51, 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Miren, recuerden, acuérdense de donde Dios los sacó. Entonces lo vemos en esta realidad a lo largo del Antiguo Testamento. Pero Pablo
también lo hace en otras cartas en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Recordándoles, diciéndoles, mire, ustedes eran esto antes, en otro tiempo. Primera de los Corintios, capítulo 6. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 4. Pero solamente a través de estos versículos mostrar la importancia de recordar, como una vez nos enseñó Dios por medio de nuestro hermano Pablo, la importancia de recordar. Gálatas 4, 8 y 9. Pablo le dice a los de la iglesia en Galacia: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volveréis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otro tiempo, en otro tiempo. Entonces, esta realidad es sumamente importante para el creyente. Era importante para el pueblo de Israel. Pablo lo demuestra que es importante para los creyentes. Acuérdense, miren de dónde han sido sacados, miren de dónde Dios los rescató. Por lo tanto, el mandato es sumamente vigente el día de hoy. No lo pueden olvidar, deben recordarlo. Porque si no lo recordamos, vamos a caer en desobediencia. Vamos a caer en rebeldía. Salmo 78. Salmo 78, versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel? ¿Por qué hacían esto, pueblo de Israel? Versículo 42. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Por eso Pablo está siendo enfático. Acuérdense, no lo olviden, no vayan a ser como el pueblo de Israel, que se olvidó de la mano fuerte que los rescató y se rebelaron contra él. ¿Cuántas veces los hicieron enojar? ¿Cuántas veces tentaron a Dios? Ahora para nosotros el día de hoy, ¿cuántas veces nosotros hemos tentado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado en contra de Dios? Porque no miramos hacia atrás. No decimos, mire lo que Dios ha hecho por mí. Por eso el mandato de Pablo es tan importante hoy día, donde la lucha es tan difícil. Miremos hacia atrás. No para quedar pegados en el pasado, porque no es eso a lo que Dios nos manda, sino de tener de memoria de dónde hemos sido sacados. Salmo 106, versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. No tuvieron memoria, no tuvieron recuerdos y se rebelaron contra Dios. Por eso nosotros, hermanos, hoy día debemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Primera de Pedro 2 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos a aquel, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad absoluta, de la muerte espiritual, a su luz admirable. No lo olviden. Ténganlo presente. Ahora somos real sacerdocio. Antes éramos despojos, objetos de la ira de Dios.
Antes éramos desconocidos, hoy día somos linaje, por la gracia de Dios. Tenemos que tener en mente esa situación anterior, ajenos a las promesas, a la esperanza, esclavos, guiados por el mundo. Éxodo 13:3, que lo leímos, dice que el pueblo fue rescatado con mano poderosa. El pueblo se olvidó de esa mano poderosa. Pero el mismo Efesios, la misma carta a los Efesios, en el versículo 19 del primer capítulo dice, hablando de lo que nosotros debemos comprender, de la oración de Pablo por los de Efesios, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esa misma mano poderosa que rescató a los israelitas del yugo de esclavitud de Egipto, y que ellos se olvidaron y se rebelaron en contra de él, esa misma mano poderosa, la supereminente grandeza del poder de Dios, fue la que nos rescató de la muerte espiritual. No podemos olvidar ese poder. Debemos recordar, debemos de tenerlo en mente, reflexionar, para no pecar contra Dios. Volvemos a Efesios 2. Le dice, por tanto, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, esto que necesitaban recordar, era un recuerdo porque ahora ya no es más, pero no lo pueden olvidar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La realidad de nuestra lejanía de Dios la veíamos reflejada en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Que esta carne nos hacía gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Son los grupos, las personas o el grupo de personas que por raza no son hebreos, que no son israelitas. Y que obviamente no están ni aliados ni confiados en el Dios o en Jehová, que es el Dios de Israel. Nosotros estábamos ajenos a eso. Ahora lo entendemos y somos parte. Pero antes de conocer a Dios, no éramos israelitas. No éramos pueblo de Dios. Jesucristo lo dijo, hay un pueblo que no tiene pastor, no es rebaño, no es ni una cosa. A ese yo también tengo que ir. Ahí estábamos nosotros. No éramos judíos, éramos gentiles, apartados de todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios había entregado como promesa, como bendición, antes de Cristo estaba sujeto a ser israelita. Todos los que estaban fuera de ser israelitas estaban ajenos a las bendiciones de Dios. Así estábamos nosotros, ajenos. Los israelitas confiaban y estaban seguros en la circuncisión. Ahí en Génesis 17, Dios le dice a Abraham, y circuncidarán su prepucio como señal, como una muestra de mi pacto con ustedes, como una muestra de mi rechazo por su carnalidad. Pero si lo hacen, van a entrar bajo mi pacto. Los griegos y los romanos detestaban, menospreciaban la circuncisión. Se burlaban y ridiculizaban a los judíos por ese acto, por esa tradición que ellos tenían. Mira, ahí va el circunciso. Guajajaja. Pero los judíos estaban orgullosos, porque para ellos era una marca importante
que los aseguraba en las promesas. Era la marca de su salvación, era la marca de que Dios había prometido que uno iba a venir y que iba a llegar por medio de ellos. Obviamente los judíos lo malinterpretaron, se fueron, como decimos nosotros, se fueron en la profunda, miraron a los gentiles en menos y no sumaron a los gentiles. Dios trató de mostrarles que esto era para todos. Tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, que se sumaron siéndose prosélitos al pueblo de Israel, siendo gentiles, siendo ajenos a la raza judía. Pero Dios los sumó. Entonces Pablo les dice aquí, a los gentiles en cuanto a la carne, efectivamente, según la naturaleza, ellos no son judíos. O no eran ustedes judíos. Por la circuncisión eran llamados incircuncisos, por lo que se hacía la circuncisión hecha por mano. La que la mano hacía, la que la mano del hombre hacía. Pero Pablo, siendo judío, puso la circuncisión en su lugar. Y le dice de alguna manera con esta frase, sí, la circuncisión, pero hecha por mano de hombre. No vale nada. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio 10, 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Y aquí el judío hizo cortocircuito, se le fundió todas las neuronas. A ver, Señor, espérame. ¿Cómo quieres que yo meta mi mano, corte el corazón? ¿Qué parte del corazón tengo que cortar? Si en el miembro masculino es el prepucio, en el corazón, ¿qué tengo? ¿Cómo meto mi mano? Hay que hacer una operación corazón abierto. ¿Qué pasa, Señor? Esto es imposible de hacer nosotros. Porque es la mano de Dios la que la tiene que hacer. La circuncisión hecha por mano efectivamente era una señal que el pueblo tenía que cumplir. Pero la importante es la que hace Dios en el corazón. Capítulo 30 del mismo libro, Deuteronomio 30. Versículo 6. Si ven el título del capítulo, dice, condiciones para la restauración y la bendición. Entonces, como la condición para que Dios los restaure, le dice en el versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No es la por mano, es la que hace Dios en el corazón. Y Pablo lo entendía, comprendió la inutilidad frente al nuevo pacto, a las promesas de Dios, a la nueva vida en Cristo, que tenía la circuncisión hecha por mano, de hombre. Por eso en Romanos 2 le dice a los de Roma, Romanos 2, 28. ...28 y 29... Romanos 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, no por la circuncisión hecha por mano, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso no importa la circuncisión. El pueblo de Israel como raza, como pueblo de Dios, en lo terrenal tiene que cumplirla para ver la promesa de Dios. Los que no lo hacían eran desechados del pueblo. Pero hoy día nosotros pasamos a ser pueblo de Dios
Porque Él ha circuncidado nuestro corazón. No el prepucio, no algo físico, sino que todos, hombres, mujeres, niños, niñas, gringos, americanos, de donde sea, son pueblos de Dios porque Dios ha circuncidado su corazón. Y eso es lo importante. En otro tiempo ustedes eran ajenos, incircuncisos en la carne, separados de Dios, ajenos a las promesas. Pero hoy día son cercanos. Eso es en otro tiempo. Después Pablo entra a detallar lo que es ahora. Ahora está detallando el tiempo antiguo. Los versículos 13 que vamos a estudiar más adelante, Pablo comienza a detallar el ahora de lo que ahora somos. Volvemos a Efesios 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y Pablo en el versículo 12 comienza a detallar los 5 aspectos que nosotros debemos recordar y que debemos de tener en mente. Primero, en aquel tiempo, en ese tiempo antiguo, estabais sin Cristo. Primera cosa. Los gentiles no participaban de la vida del pacto de Israel y no conocían las Escrituras. Por tanto, no tenían el conocimiento de Cristo. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La ley y los profetas testificaban de la justicia de Dios por medio de Cristo. Dios iba a obrar justicia por medio de Cristo, y eso lo hablaban la ley y los profetas. Los gentiles no tenían acceso a la ley ni a los profetas. No conocían de Cristo. No sabían quién era Cristo. De hecho, Ernest Bess, un historiador, dice, los gentiles probablemente desconocían el término Cristo. Y decía, oye, viene Cristo. ¿Y quién es Cristo? No lo conocían. No conocían aquel que había sido prometido en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a derrotar, a destruir a la serpiente. No lo conocían. Y esa realidad se contrasta con que ahora somos hechos uno en Cristo. Como dice Hechos 2:22 y que vamos a estudiar más adelante. Entonces la obra de Cristo o la obra de Dios por medio de Cristo marca un antes y un después en nosotros. No conocíamos a Cristo, ajenos a Cristo. ¿Quién es Cristo? Pero cuando Cristo aparece, hay un antes, en otro tiempo. Antes ustedes eran, pero ahora es otra cosa. Ajenos, sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles, como les comentaba, repudiaban la circuncisión. No se la hacían. Entonces estaban lejos de Cristo, lejos de su palabra, lejos de las promesas y los pactos. Y como repudiaban la circuncisión, quedaban fuera de todas las esperanzas de la bendición
de ser ciudadanos de Israel. Para ser ciudadanos de Israel había que circuncidarse. Si no tenían la ley, que la ley mandaba la circuncisión que demostraba ese pacto de Dios con ellos, tampoco podían ser cercanos. No podían ser parte del pueblo de Dios. Y además, sus pensamientos eran contrarios a los de Dios, como dice Colosenses 1. Apartados totalmente. En la época de los Efesios, el mayor rasgo terrenal, la mayor marca terrenal, era poseer la ciudadanía romana. De hecho, Pablo lo iban a encarcelar, lo iban a matar, sin juicio alguno. Dice, yo soy ciudadano romano. No, entonces hay que llevarlo donde... Porque ciudadano romano, no, aquí no podemos hacer lo que nosotros queramos porque es ciudadano romano. Y antes de Cristo, la mayor riqueza espiritual estaba en ser ciudadano israelita. Porque en ellos estaba depositada todas las promesas y la bendición de Dios. Que sin lugar a duda se manifestaba la sombra de esas bendiciones a las demás naciones, por las bendiciones a Israel. Pero ajenos a la ciudadanía, a poder ser parte de la bendición directa de Dios. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel. Continúa diciendo el versículo. Ajenos a los pactos de la promesa. O sea, si no conocían a Cristo, no tenían la ciudadanía, quedaban obviamente sin la posibilidad de gozar los beneficios de los pactos, o sea, de las bendiciones directas, precisas de ahora que Dios iba a darle al pueblo de Israel. Pero además de las bendiciones futuras que Dios había hecho a su pueblo. Acompáñame a Romanos 9. Romanos 9, versículo 3. Porque deseara yo mismo, este es Pablo hablando, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Judío, o sea, Pablo era judío. Tenía un amor por sus parientes en la carne. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese era el pueblo de Israel. Por él venían todas estas bendiciones. Por medio del pueblo de Israel vino Cristo. Y todas esas promesas, los gentiles estaban separados de esas promesas, ajenos a esas promesas, porque las promesas eran con el pueblo de Israel. Entonces los gentiles estaban lejos, sin Cristo, lejos de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza. Cuarto punto que debemos recordar. Obviamente, si no habían escuchado a Cristo, le dicen, ahí viene Cristo, le dicen, ¿quién es Cristo? No esperaban que llegase. Acompáñame a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses 4:13. Hablando de la venida del Señor, Pablo a la iglesia en Tesalónica les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza, tienen a Cristo.
Tienen que tener esperanza. Entonces, los gentiles que estaban ajenos a la palabra no esperaban a aquel que vendría a reinar, que vendría a dar la esperanza de la resurrección, de una vida futura. Séneca, un filósofo de los tiempos de los apóstoles, tiene una frase que muestra esa inseguridad. Y él dice, ¿por qué debo apenarme hondamente por alguien que o bien es feliz o ya no existe en absoluto? ¿Es envidia llorarle si es feliz y locura si ya no existe? No sé lo que va a pasar, no sé si existe o no existe, pero cualquiera de las cosas que hagan, no lo lloren porque no sabemos. Si lloran va a ser de envidiosos. Y si no existe, ¿para qué lloran? Mostraban una inseguridad. No sabemos qué es lo que va a pasar. No había esperanza. Porque no tenían a Cristo. Sus esperanzas eran vacías, carentes de verdad. La esperanza siempre, hermanos, siempre está ligada a los que son creyentes, a los que creen en Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 2. ¿Por quién? Está hablando de Cristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No por nosotros, sino porque Él nos hace firmes en la gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Capítulo 8, versículo 24 de la misma carta a los Romanos. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros por fe esperamos a Cristo. Y cuando ya lo veamos y lo tengamos al frente y le podamos adorar, ya no será necesaria la esperanza, porque la esperanza es algo de que va a ocurrir. Y cuando eso ya ocurre, no necesitamos esperanza, porque ya lo estamos viendo. El punto es que nosotros que conocemos a Cristo podemos tener esperanza que Él viene. Los gentiles, o nuestra realidad antes, que no teníamos esperanza. No, si después de esta vida hay otra. Sí, pero ¿qué tipo de vida? ¿Me voy a reencarnar en qué? ¿En una lagartija? ¿En un gato? Puede ser. Volvamos a Efesios 2. Entonces tenemos ya 4 características que debemos siempre nosotros recordar. Que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza. Y por último, la quinta condición que debemos recordar, sin Dios en el mundo. Es interesante lo que Pablo dice aquí. De alguna manera Pablo está acusando a los efesios, a los gentiles efesios, de ser ateos. Ese sin Dios en el griego es ateo, que es sin Dios. Dije, pero Pablo, calma las pasiones, Pablo. Tienen 1.000 dioses, ¿cómo que son ateos? Al Dios que se le aparecía, le hacían ahí un espacio entre medio de los demás. Y por si acaso, al no conocido, dice Hechos, por si alguno, para que no se ofendiese. Entonces, Pablo, ¿cómo que ateos? Todos los gentiles de Grecia, de Roma. Es más, los romanos y los griegos acusaban a los judíos de ser ateos, porque no creían en las deidades tradicionales. Ustedes son unos ateos porque no creen en Zeus, no creen en Artemisa, la gran diosa Diana de Éfeso. No creen en ella, ustedes son unos ateos. Se acusaban mutuamente.
Entonces, mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 8. Y esto nos da el pie para entender lo que Pablo le está diciendo a los creyentes en Éfeso. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Versículos 4 al 6. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces Pablo no se está refiriendo que tienen deidades a que adoren. De hecho, lo vimos en la introducción a la carta. Los gentiles de Éfeso eran extremadamente religiosos, adoraban y tenían el mayor templo pagano en esa época, el gran templo de la diosa Diana, un centro religioso mundial en esa época. Pero un ídolo no es nada, porque hay un solo Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso. Entonces no estaba en la mente que ellos sí tenían dioses, pero dioses que eran madera, yeso, metal, pero estaban ajenos al único Dios verdadero. Por eso eran ateos, sin Dios. De hecho, Pablo dice, ateos en el mundo. Y vemos en los versículos anteriores que en el mundo, o sea, estaban sin Dios y más encima dejados a la voluntad del mundo, del sistema del mundo, guiándolos al pecado, alejándolos cada vez más de Dios. Y esa es la triste realidad, hermanos, para ir concluyendo, en la que nosotros estábamos, sin Cristo, sin una esperanza, sin esperar al Mesías. Ajenos a la ciudadanía de Israel, o sea, con alguna posibilidad de obtener la posibilidad de ser pueblo de Dios. Ajeno a las promesas. Ya no sabíamos de Cristo, menos teníamos la promesa de que Cristo iba a venir aunque no lo conozcamos. Sin esperanza de una vida más allá. Sin Dios. Y esa es la condición que nosotros hoy día debemos recordar, hermanos. Y debemos reflexionar en ella. Antes estábamos así, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, alejados de Dios, sin la posibilidad de sus promesas, de sus bendiciones, de ser parte de su pueblo. Eso éramos nosotros. Entonces debemos lograr una adecuada dimensión de lo que Dios ha hecho por nosotros y de las buenas consecuencias de la obra salvadora de Dios, porque no solamente es Dios murió por mí, me salvó y me va a llevar. Es Dios murió por mí, dio su vida, me justificó, me lavó mis pecados, me ha sellado, me dio su herencia y además me hace cercano a Él. No es solamente que lo he escuchado, es que ahora tengo una relación íntima con Él. Ahora lo puedo llamar Señor. Ahora le puedo decir Dios. Ahora le puedo decir Padre Celestial. Ahora puedo acercarme ante su trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. No como los gentiles tienen un problema. Se suicidan, depresiones, enfermedades, catástrofes. Matan a otros. No hay esperanza. Sin Dios, sin Cristo. Pero la consecuencia de Dios que nos ha puesto en una buena relación con Él por medio del sacrificio en la cruz, que hoy día podemos ser llamados sus hijos. Hay un dicho que dice
que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. ¿No han escuchado, no es cierto? Para nosotros, hermanos, ahora nosotros debemos valorar lo que tenemos en función de lo que perdimos. Hemos perdido nuestra lejanía con Dios, nuestro estado de estar sin Dios, nuestro estado de estar sin Cristo, sin esperanza, sin las promesas de Dios. Hemos perdido todo eso para ahora tener a Cristo, estar con Dios, ser parte de su pueblo, tener sus promesas, tener la esperanza de la vida eterna o de la consumación de la vida eterna. Tenemos que valorar lo que hoy día tenemos en función de lo que hemos perdido, que es basura, que no es nada frente a todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Dicho de otra manera, debemos observar nuestra antigua condición, porque esa es la forma de la que hoy día podemos valorar tener a Cristo, o lo que hoy día somos en Cristo. Y que hemos perdido todo eso en favor de lo que hoy día tenemos. Esta es la manera de considerar más profundamente nuestra nueva identidad en Cristo y así conducirnos como es digno de nuestra identidad en Él. Todas nuestras bendiciones, ya lo estudiamos, son en Cristo. En Cristo. No fuera de Él. Y lo primero que destaca Pablo de los gentiles es que estaban sin Cristo. Lo primero que podemos destacar hoy día de nosotros es que estamos en Cristo. Y eso es una obra de Dios. No por circuncisión hecha por mano de hombre, sino que porque Dios, que hizo la promesa de un nuevo pacto en Jeremías, de que iba a darle un nuevo corazón y que iba a poner la ley en sus corazones, solamente habla del pueblo de Israel. Pero hoy día nosotros, Jesucristo, estando ahí en el aposento alto, dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Y nosotros por esa sangre es que hoy día ya no tenemos esta realidad, pero debemos recordarla, debemos reflexionar en esa realidad, mirar hacia atrás y decir, mira lo andrajoso, como dice en Apocalipsis, ustedes se creen ricos, que tienen aquí, que son grandes hombres, miren para atrás, no saben que son unos andrajosos, desventurados, sin gracia. Hoy día nosotros no somos así, pero es necesario mirar cómo ir conduciendo. Siempre hacia adelante, pero nunca dejando de mirar por el retrovisor todo lo que va quedando atrás, pero siempre mirando hacia adelante, porque ya nuestra esperanza, nuestra gloria, nuestra vida futura está en Cristo. Por eso Pablo le dice en el versículo 13 que vamos a estudiar el próximo domingo, pero ahora en Cristo Jesús, un antes y un después. Antes no tenían nada, ahora en Cristo. Ya lo vamos a estudiar. No olvidemos esto, hermanos. Recordemos, reflexionemos para no volvernos rebeldes ante Dios, para no ser obstinados, no ser orgullosos ante Dios, sino que día tras día levantarnos y decir, hace 5 años atrás, 10 años atrás, me levantaba sin esperanza, sin Cristo, sin Dios. Y hoy día me levanto con Cristo, con esperanza, con Dios. Eso sin lugar a dudas nos tiene que llevar a vivir una vida agradecida, una vida que sea conducida por la voluntad de Dios. Recuerden lo que antes eran, para no rebelarnos contra Dios. Oremos. Padre bendito, maravilloso Salvador, maravilloso Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por tu gran obra. Gracias, Señor, por traernos a la memoria lo que éramos.
hijos de ira, hijos de desobediencia, sin ti, sin conocerte, ajeno a tus bendiciones, a tus promesas, pero solamente por tu gracia. Señor, eso es una realidad pasada, solamente por lo que tú has hecho. Hoy día, Señor, podemos mirar hacia atrás y decir, gracias, Señor. Gracias por Cristo. Pero ayúdanos, Señor, a no dejar de recordar esa realidad como una verdad real en nuestras vidas. No queremos rebelarnos contra ti. Queremos, Señor, obedecerte cada día más, vivir cada día más en función de tu palabra, en función de adorarte, en función de dar fruto, de transformar nuestra vida al ejemplo de Jesucristo. Y sin lugar a duda que es importante recordar de dónde tú nos sacaste. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos destroza. Pero bendita gracia que nos renueva cada día más. A pesar de que este hombre externo se desgasta, el interno se va renovando y tomando fuerza, agarrando peso de gloria, para un día llegar ante tu presencia y adorarte por la eternidad. Gracias por esa esperanza, gracias por Cristo, gracias por ti, porque hoy día podemos clamar y decir, Abba Padre. Antes que no te conocíamos, no sabíamos, estábamos perdidos. Gracias por hacernos cercanos, Señor. Gracias por acercarnos a ti, por medio de tu Hijo y por la obra del Espíritu Santo. Te alabamos, Dios bendito. En esta hora, gracias por el mensaje de tu palabra. Te alabamos y bendecimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.